Segunda Aliyá. Shemot, Éxodo, capítulo 14, versículo del 9 al 25. Shemot, capítulo 14, versículo 13 y 14. Pero Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Hashem hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Hashem peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. La palabra hebrea para salvación es Yeshua, con el acento en la A. El nombre del Mashiach es Yeshua, con acento en la U, que significa Él salvará. El nombre Yeshua es la forma abreviada de Yehoshua. Números, Bet Midbar, capítulo 13, versículo 16. Con Nehemías, capítulo 8, versículo 17, y Ageo, Hagai, capítulo 1, versículo 1. Con Esdras, Ezra, capítulo 5, versículo 2. La palabra griega Jesús, de la cual se deriva el nombre Jesús, no tiene ningún significado en el idioma griego. Ese nombre es un intento de transliterar el nombre Yeshua al griego. Aparece en la Septuaginta como transliteración de los nombres Yehoshua y Yeshua. Éxodo, Shemot, capítulo 17, versículo 9, Primera de Crónicas, Divrei Hayamim Aleph, capítulo 24, versículo 11. Como los nombres griegos que terminan con la letra A son femeninos, cambiaron la A por la S, que determina la masculinidad de los nombres griegos, para que el nombre de Yeshua, transliterada al griego, no sonara como el nombre de una mujer. Shemot, capítulo 14, versículo 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. El cruce del mar es visto como un tevilá, un baño ritual. Contiene el simbolismo de morir de la vieja vida y resucitar a una vida nueva. En este caso, los hijos de Israel murieron de su dependencia de Mitzrayim y el faraón para depender del Eterno en todo sentido. Pasaron de un dueño a otro y de un señor a otro. Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 10, versículo del 10 al 4. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías Yeshua. Se habla aquí de que fueron sumergidos en Moshe, en la nube y en el mar. El pensamiento es que el pueblo pasó de un reino a otro, de la oscuridad del faraón a la autoridad de Moshe. Pasaron por la mikvé, acumulación de aguas, para estar sometidos a las órdenes de Moshe, que era rey en Israel. Deuteronomio de Barín, capítulo 33, versículo 4 y 5. Una ley nos prescribió Moshe, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Yeshurun, cuando se reunieron los jefes del pueblo, juntamente con las tribus de Israel. De la misma manera, la tevilá mesiánica implica que una persona muere y entierra su vieja vida bajo la esclavitud del Satán, el pecado y el mundo, y resucita para una vida nueva bajo la autoridad del Mashiach Yeshua, la Torá y el reino de los cielos. Romanos, Romillín, capítulo 6, versículo del 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con el Mesías Yeshua, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías Yeshua, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yeshua. Shemot capítulo 14, versículo 24. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, Hashem miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. En la antigüedad, la noche tenía 3 vigilias. Los romanos tenían 4. Por lo tanto, cuando se habla de vigilias de la noche en el Tanakh, el Antiguo Testamento, hay que pensar que se trata de 3. Y cuando se habla de las vigilias en los escritos mesiánicos, hay que pensar en que había 4 durante la noche. Aquí se habla de la vigilia de la mañana, lo cual significa que pasó entre las 2 horas y 6 horas de la madrugada. Si el mar medía unos 18 kilómetros de ancho, tardarían casi 5 horas en cruzarlo si caminaban con una velocidad de un poco menos de 4 kilómetros por hora. Un hombre normal camina unos 6 kilómetros por hora, pero tenemos que tener en cuenta que aquí también había mujeres embarazadas, niños, ancianos y animales. Amén y amén.